Y listo. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Iniciamos formalmente la clase de hoy. Recuerden que todavía estamos en el proceso de autoevaluación. Entonces, hay varias cosas que quiero recordarles para que no se confíen mucho de los tiempos, que a veces, digamos, nos dejamos llevar por el día a día y se nos van pasando los tiempos, aunque todavía hay tiempo, pero les quiero recordar varias cosas. Entonces, miren, vamos a hacer un breve repaso súper cortico de 2, 3 pasos para que puedan acceder a la plataforma, revisen el contenido que ahí están todas las grabaciones y vayan revisando y vayan repasando lo que vamos haciendo grupal. También les recuerdo que no han separado espacio todos, faltan varias por separar espacio. Entonces, por favor, para que lo vayan haciendo, aunque aún hay tiempo, no se vayan a dejar tomar mucho tiempo para ir avanzando con la autoevaluación. Las que ya pasaron les fue muy bien, o sea, me quedé sorprendida porque tienen mucho dominio y gratamente sorprendida, o sea, no sorprendida porque no confiara que lo podían manejar, sino porque como a veces son tímidas para expresar que de pronto manejan un tema específico, entonces pensé que de pronto había que reforzar más, pero no, o sea, el ejercicio fue súper positivo. Entonces, para que las que faltan no se confíen, vayan separando su espacio. Esas clases individuales son muy importantes porque ahí están solas ustedes enfrentándose pues con su herramienta, ¿sí? Con el programa que tienen en su IPS, pero sobre todo les permite como abrirse y estar como más relajado para recibir y para aportar, y ahí van resolviendo muchos temas y que no pueden hacerlo en las clases grupales. También ese espacio es muy importante porque ahí van afinando puntos y se va ajustando y va quedando pues más clara y limpia la herramienta. Entonces, para que porfa no se olviden. Y la otra recomendación que les iba a hacer, bueno, no, entonces ya, venga, les ingresamos a la plataforma. Recuerden que en la plataforma se cuelga absolutamente todo. Lo único que no se cuelga allí son los ejercicios individuales de ustedes, que si tienen tareas individuales me las deben enviar al correo, ¿sí? No las vayan a cargar en la plataforma porque pues ahí no hay posibilidad, y si hubiese pues no sería pues lo más conveniente porque son ejercicios muy personales, o sea, muy individuales de sus instituciones, y esas no se cuelgan porque tendrían acceso los demás. Bueno, entonces la forma de ingresar a la plataforma, recuerden que si estoy en Google, pues vamos a ingresar por aquí. Si estoy en Google, ingreso a formartecmc.com y allí puedo acceder ya entro a la plataforma y voy a mi cuenta, mis cursos, ¿sí? Aquí en mi cuenta, mis cursos, ingreso los datos en acceder, no en registro, porque ya están registradas. Cuando ustedes envían soporte de pago para matricular el diplomado, en este caso, ya desde acá internamente se hace el registro y ustedes solamente ingresan aquí a acceder con su usuario y contraseña que les llegó al correo. Y con esa contraseña aquí pues hacen esta operación para dejar claro pues que no son un robot. Y aquí ingresan, buscan el diplomado, le dan clic en el nombre y aquí ya les aparecen todas las lecciones, todos los documentos para descargar, y el archivo que estamos siguiendo ahorita es el archivo de la herramienta PAME, que está por aquí. Está acá en el segundo módulo, herramienta PAME.
aquí está, aquí abren aquí, aquí está el modelo que estamos siguiendo. Los que están con modelo propio, o sea, con el que venían, pueden seguir como la línea en este, pero también tener abierto el de ustedes para que no se vayan a perder. Y las presentaciones, es decir, lo que vamos viendo en las clases, o sea, en las clases de los viernes, está aquí donde se dice presentación. Entonces, presentación general básica, presentación introducción, presentación general autoevaluación. Aquí están todas las clases. Creo que la última clase quedó aquí en autoevaluación seguridad del paciente. Entonces, como estamos en hoy, la clase de hoy que es gestión del riesgo y es sistema de información, si alcanzamos las dos, entonces quedará grabada en la clase de gestión del riesgo. Si no alcanzamos las dos, entonces quedará una en la de gestión del riesgo, la de hoy, y la de la próxima clase, que creo que no habrá necesidad, pero quedaría grabada en la de sistema de información. Cuéntame, ¿me ibas a hacer una pregunta? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Espérenme, yo veo. Rosa. Bueno, no cualquiera. No, yo quería preguntar, no sé, todos están viendo pantalla, es que yo no estoy viendo pantalla, entonces no sé si es problema mío. No, no hay problema. Eso es lo que yo iba a decir. Igual. Yo tampoco, pero como llegué tarde, pensé que había llegado. Y yo. Ay, niñas. Ay, qué pena con ustedes, excusas. Ay, no, no me quería reír. Me hicieron reír y yo por mi propio error. No les estaba compartiendo pantalla. Qué pena con ustedes. Ahora sí ya la están viendo, ¿cierto? Sí, ahora sí. Bueno, entonces volvemos, voy a cerrar aquí y volvemos rápidamente. Entonces, para acceder a la plataforma, entonces ingresan aquí, formarte, cmc.com. Ay, Dios mío. Y cuando ingresan a la plataforma, se van a mi cuenta, mis cursos. Y cuando ingresen a mi cuenta, mis cursos, bendito, no lo sé, bueno, era porque no lo cerré. Entonces, cuando ingresan a mi cuenta, mis cursos, deben ingresar sus datos de usuario y contraseña, los que les llegaron al correo. Lo ingresan en la opción acceder, no en registro, como les decía, en acceder. Cuando ya estén aquí en acceder, ingresan el usuario, que es el correo electrónico, y la contraseña que les llegó. Y hacen esta operación. Ahí sí están viendo todas, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. Listo, entonces buscan, cuando ya les aparezcan los cursos que tienen matriculados, buscan el diplomado, ingresan, dan clic en el nombre, y allí en la parte de abajo pueden ya empezar a ver todos los módulos, las lecciones. Recuerden que para poder visualizar las grabaciones deben ingresar a cada lección. Entonces, por ejemplo, la última les decía que está aquí en el módulo 2, porque estamos en el módulo de autoevaluación. Entonces, en el módulo 2 está la clase del viernes pasado, que fue de seguridad del paciente. Dan clic aquí y allí les va a aparecer en la parte derecha la grabación para que la visualicen, la repasen, ¿sí? Y acá, pues, la presentación y listo. Y aquí está, acá en la parte de abajo está el video de la clase pasada, y en la parte de arriba está un video anterior donde explicaba cada una de las prácticas que también pueden reforzar con él. Y el de la clase pasada es este. Y así encuentran cada una de las clases. Por ejemplo,
las primeras clases, el primer módulo está con el nombre presentación, y cuando ya son temas específicos, como por ejemplo este que estamos, que es autoevaluación, van a estar aquí. Si terminamos hoy con sistema de información y gestión del riesgo, la clase de hoy va a quedar aquí, puede ser aquí en gestión del riesgo. Y la herramienta PAME que estamos utilizando ahorita para revisar todo el tema de autoevaluación está aquí en herramienta PAME, por aquí la pueden descargar. Y ya a partir de la próxima semana arrancamos con selección de procesos. Entonces ahí vamos a necesitar el mapa de procesos para repasarlo una vez más. Si alcanzamos de una vez, tocamos priorización, porque donde nos vamos a demorar un poco más es en la clase o en el módulo de auditorías y de indicadores. Entonces, por eso quiero sacar, como comprimir tiempo con las rutas, con los pasos de la ruta que son como muy básicos, para tener más tiempo para dedicarle al tema de auditorías y de indicadores, que ese es como el foco principal de este diplomado. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Creo que, pues no sé. Bueno, entonces, ya saliendo, ¿me iban a hacer una pregunta? No. Listo. Ah, bueno, vale. Entonces, ya saliendo de acá, nos devolvemos entonces a hacer nuestro repaso acostumbrado. Entonces, ¿qué tenemos y por dónde vamos? Tenemos que, ya vimos toda la descripción general del programa, qué es lo que debe tener mínimamente. Vimos algunas alternativas para registrar los datos de la descripción del programa o de la planeación del programa, ¿cierto? Que puede ser aquí todo aquí consolidado en esta herramienta, o puede ser que ustedes quieran esta descripción del programa tenerla como, por ejemplo, en ese documento Word que se manejaba tradicionalmente, o en un documento de PowerPoint como el que les presenté la semana pasada, ¿sí? Es como lo quieran tener. Es libertad de tenerlo como ustedes lo definan o lo designen, ¿sí? Luego, entonces, vimos que debemos tener un cronograma. Este cronograma está ampliado, pero ustedes, si quieren, lo pueden tener reducido, ¿sí? O lo pueden ampliar mucho más. Entonces, luego vimos, ya entramos a la primera etapa a la primera etapa de la ruta crítica, donde se concentra todo el desarrollo del programa. Vimos hace un par de semanas, vimos el sistema único de acreditación y cómo se debía describir el proceso de autoevaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿sí? La semana pasada pasamos esto con el primer enfoque. Vimos la semana pasada la ruta con el segundo enfoque, que es el de seguridad del paciente, en el fortalecimiento de la seguridad del paciente. Y hoy vamos a ver la ruta, pues la autoevaluación, básicamente con el enfoque 3, que es el enfoque de gestión del riesgo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Qué pasa con las clases grupales? Pues vamos a ver así de manera descriptiva cómo se hace cada etapa, pero en la clase individual lo que se hace es reforzamiento, aclarar dudas y dejar mucho más limpia y pulida la herramienta para que ustedes tengan más transparente el camino para poder ejecutar esa etapa. En este caso, la autoevaluación en la que estamos. La idea es que la segunda clase individual que vamos a tener sea posterior a la priorización, antes de entrar a la meta con calidad esperada y de empezar con el tablero o dejar definido el tablero de indicadores que vamos a manejar.
Por eso es importante que vayan separando los espacios, la agenda para la clase individual, para que no les coja el tiempo para avanzar y terminar la autoevaluación. Recuerden que este diplomado se generará como el resultado final o la aprobación final para poderse certificar con un ejercicio que cada una va a hacer realizando una proyección de un programa, de un PAME a una IPS creada, ficticia, pues, una IPS modelo. La persona que avance y logre fluidamente hacer su PAME, de pronto quedaría exento de ese ejercicio final. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad en que ustedes con su PAME, con el PAME de su institución, fluyan hasta hacer fluidamente todos los pasos de la ruta. Pero si no tienen esa oportunidad en su PAME, en el PAME interno, y entonces sí tendrán que hacer el ejercicio. La idea es que ustedes tengan la capacidad para montar un PAME, porque puede que ustedes sean líderes, vayan a hacer asesorías, vayan a hacer formación incluso de este tema, vayan a ser verificadoras o auditoras de este tema. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una oportunidad en una EPS para hacer auditoría del mejoramiento de la calidad o del sistema de calidad y tienen que ir a hacer auditorías a unas IPS para PAME, pues deben llegar lo más seguras posibles a hacer una evaluación de un PAME, pero si no lo saben montar o no tienen ese manejo, ese dominio para montarlo, pues no sabrán cómo auditarlo. Si van a ser verificadores, si por ejemplo tienen la oportunidad de ir a una secretaría a realizar, a ser verificadoras del cumplimiento del programa, muchos ya han pasado por ese requerimiento donde la secretaría les piden una circular, mándenme los soportes del PAME, mándenme el anexo, eso que ustedes envían es lo que ustedes tendrían que hacer si ustedes estuvieran en ese lugar del verificador de la secretaría. Para que ustedes puedan revisar objetivamente de una manera completa, fluida y con conocimiento, pues tienen que aprender a hacer, entre más PAME monten, más tendrán la capacidad para poder verificarlos. Y si ustedes van a hacer como lo que hoy están haciendo la gran mayoría, que es siendo líderes dentro de una IPS o algunas asesorías con una IPS para montar un PAME, pues con mayor razón deben saber técnicamente cómo hacerlo. Por eso la idea es que vayan avanzando con calma, sin estrés, ¿cierto? Pero fluido, que no se detengan en el proceso. Así que es tiempo de que manden por el correo la fecha tentativa de la próxima semana para que podamos hacer esa clase individual, ¿vale? Listo. ¿Comprendido hasta allí? Sí, señora. Vale. Listo. Entonces vamos a iniciar con el tercer enfoque y en el proceso de autoevaluación. Cada que pasemos por una etapa, vamos a hacer este mismo repaso con cada uno de los enfoques, ¿sí? Concentrándonos en la etapa en la que estamos. El riesgo, ¿qué es un riesgo? Voy a preguntar aquí. ¿Qué es riesgo, Isabel Cristina? ¿Qué será riesgo? Isabel, ¿está conectada? Hola, profe, sí, me disculpas, me repetí la Hola, pregunta. tranquila. ¿Qué es Sí, riesgo? profe. Ay, más ¿Qué bendita, ¿por crees? qué me pregunta pues eso? Me hice reír. No, profe, Que ayúdame no, a cualquier cosa responder. cualquier cosa que no debe ser una respuesta técnica, sino, ¿qué será? Por ejemplo, ¿qué es seguridad del paciente?
más fácil les respondo que, no mentiras, seguridad del paciente es, digamos, Ajá, puede ser el conjunto, llámese, de normas ajá, o ajá, actividades o pues como todo lo que tengamos para que ajá, la atención sea muy segura, ¿cierto? ajá, ajá. Entonces, riesgo, ¿qué podrá ser? Entonces, riesgo es Entonces, como, qué es lo que uno hace en seguridad del paciente? ¿Identifica qué? identifica, ¿Qué busca? O mejor dicho, ¿qué es lo que uno hace cuando pasa algo que uno reporta en un formatico? ¿Qué es lo que reporta? uno reporta los eventos. Exacto, Profe, exacto. No, señora. se puede considerar el riesgo como esa probabilidad de que un evento o una circunstancia desafortunada ocurra. Exacto, sí, señora. Eso es. O las Eso. atenciones inseguras. Ajá, exacto. Todo lo que no debería pasar es necesario primero identificarlo, ¿cierto? Atajarlo o controlarlo. Toda acción insegura, incidente, evento, falla, algo que no debería pasar en el proceso de atención de un usuario. El riesgo es cualquier probabilidad de que eso vaya a pasar. Cualquier opción, mínima, grande, pequeña, lo que sea, cualquier oportunidad de que algo malo pase, eso sería un riesgo. Entonces, la labor de un programa, por ejemplo, como este de PAME, es precisamente ayudar a gestionar o mejorar esa gestión inicial que uno hace cuando uno, por ejemplo, cuando uno inicia una IPS, cuando uno abre una IPS, lo primero que uno debería tener es un mapa de riesgos. Es lo primero. Entonces, yo voy a montar la IPS Vida. Vamos a ver, en Ibagué, cualquier ciudad, bueno, en Ibagué, voy y encontré, digamos, una población que estaba ahí como descubierta y dije, voy a montar una IPS aquí en Ibagué y se va a llamar Vida. Esa IPS va a ser de consulta, vamos a hacer imágenes, laboratorio, vamos a hacer cirugías, bueno. Y voy a arrancar voy a buscar este equipo, estos profesionales y eso. Pero antes de hacer ese proceso de qué infraestructura voy a tener, de qué personal voy a traer, de qué recursos voy a ir a conseguir, qué contratos voy a buscar o gestionar, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que debería tener cuando cuando me llegó la necesidad de montar esa IPS es tener un mapa de riesgo con los servicios que espero montar o prestar. Ese mapa de riesgos es lo primero que debemos tener. Por eso, cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, seguridad del paciente, deberíamos tener un mapa de riesgos, una matriz de riesgos, un tablero de identificación de riesgos, como lo quiera llamar. Porque para hacer seguridad del paciente necesito conocer los riesgos a los cuales se expone el usuario y que pueden desencadenar incidentes o eventos adversos. Hablar de seguridad del paciente y no hablar de riesgos es un error. Y muchos no tenemos una matriz de riesgos cuando estamos trabajando seguridad del paciente. Es decir, que como seguridad del paciente es obligatorio trabajarlo, hoy en día sería obligatorio hacer gestión de riesgo. Entonces, si nosotros tuviésemos una gestión del riesgo desde el programa de seguridad del paciente, nos quedaría mucho más fácil trabajar el mejoramiento de la gestión de estos riesgos con el PAME, porque el enfoque del PAME se llama mejoramiento de la gestión del riesgo en los procesos misionales. Me concentro en los procesos misionales y desde allí empiezo la identificación de cada uno de mis riesgos
sin dejar de lado los procesos de apoyo o los procesos gerenciales o los procesos transversales. Para trabajar la gestión del riesgo, inicialmente debo basarme o apoyarme en mis procesos. Para trabajar en el PAME, mejoramiento de la gestión del riesgo, sigo requiriendo los procesos porque aquí es donde voy a ver hasta dónde los procesos misionales están amenazados y cuáles son los otros procesos que están influyendo en que los procesos misionales no cumplan su misión. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí en esta herramienta, vamos a tener lo que necesitamos para mínimamente o de manera básica o como lo quieran tener, la identificación de esos riesgos que se debe trabajar en seguridad del paciente o se debe trabajar en habilitación inicialmente, ¿cierto? Es un deber. No está explícito en la norma de habilitación, pero sí es un deber, ¿cierto? Y vamos a trascender hasta conseguir una autoevaluación de la gestión de ese riesgo para mejorarla con el PAME, ¿sí? La autoevaluación de la gestión del riesgo aquí inicia con esos riesgos ya mapeados, es decir, ya establecido su nivel o su evaluación, ¿sí? Establecido el estado de ese riesgo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ver hasta dónde o qué es lo cuál es la conclusión de mi autoevaluación y cuál sería el estado de ese riesgo si eso realmente les aplicara a ustedes. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar los riesgos del proceso de atención. Se supone que si ustedes tienen ya su mapa de riesgos, debería haber otra columnita aquí donde diga el nombre del proceso, ¿sí? Su mapa de proceso, perdón. Si ustedes tienen su mapa de procesos, tendrían que especificar qué proceso es el que está implícito aquí, el que está involucrado en ese riesgo. Entonces, por ejemplo, vamos a, si aquí lo dejé dividido de esta manera porque tengo abajo lo del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad. Pero si solamente estuviera manejando la matriz de riesgo, entonces le quitaría aquí este combinado, ¿cierto? Y aquí diría deficiencia de la custodia de documentos, soporte, información. ¿A qué proceso pertenece? Y le dejo el nombre del proceso, ¿sí? Aquí en esta herramienta, el proceso que estoy estableciendo aquí es porque es la gestión, los riesgos, el grueso, es decir, el grupo de riesgos de los procesos misionales. Si le dejara esta columna, le ingresaría otra aquí que dijera el nombre, el detalle del proceso o el nombre del proceso, ¿cierto? Entonces, ¿a qué proceso creerían que le corresponden las fallas del sistema de información? ¿A qué proceso? ¿Quién será el proceso? ¿Será misional primero? ¿O será, pues aquí podríamos incluso dejarle macroprocesos, sí o no? Porque hay algunos que tienen, espérenme, yo le hago aquí, ay, ¿qué pasa? Aquí podríamos dejarle otra columna que diga, aquí es macroproceso y aquí sería proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el macro dice deficiencia de la custodia de los documentos, de los soportes o de la información relacionada con la atención de los usuarios. ¿A qué proceso, de qué proceso estamos hablando aquí? Gestión documental. Puede ser, sí señora, gestión documental. Espérenme, yo le quito aquí ¿No serían misiones? Puede ser, ajá. Ya lo voy a dejar allí. Espérenme un segundo. Espérenme otro segundo. Le quito esto aquí.
que lo tengo como listo. Entonces, dice gestión documental o admisiones. ¿Qué otro? ¿Qué otro posiblemente podría ser? Puede ser gestión de la información, ¿cierto? Pues podría ser, ¿no? ¿Sí? Y el macroproceso, entonces sería misional, de apoyo, estratégico o transversal. ¿Cuál sería? ¿Qué macroproceso sería? De apoyo, no. De apoyo, sí, señora. Sería de apoyo. Apoyo o soporte se llaman. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan insumos a los procesos misionales para que los procesos misionales puedan cumplir su misión, que es atender directamente a los pacientes. Entonces, si es gestión documental da, normas o da organización, da estructura, da un mecanismo electrónico para que ingresen información. Gestión documental da información, organiza. Entonces, digamos que gestión documental apoya a lo que hacen los médicos, enfermeras, terapeutas, todo el mundo, los que atienden directamente al paciente, para que la información que ellos registran esté protegida. Admisiones. Si fuera admisiones podría ser un proceso, a veces es un proceso de soporte, pero admisiones es más misional, porque admisiones atiende directamente a los pacientes. Entonces, digamos que vamos a sacarlo de aquí. Vamos a sacar admisiones y lo vamos a dejar acá abajo. Una pregunta. Señora. Pero por lo menos gestión documental no es el encargado de tener el acúmulo de soporte del paciente. O sea, no es como lo último. Gestión documental no es sinónimo de archivo. Sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que gestión documental también administra la información, es decir, en algunas, depende de la función que le asignen, ¿no? Pero gestión documental puede manejar el aplicativo de ingreso de información. Gestión documental puede manejar o ayudar al manejo de la intranet. Gestión documental vigila, digamos, el acceso a los sistemas también, o a la información, o carga o cuelga información para que el personal asistencial revise. Gestión documental puede organizar información y subirla para que sea validada. Entonces, gestión documental tiene algunas funciones antes del proceso y, así como tú dices, tiene algunas funciones posterior al proceso, porque puede recoger la información que ya se ha diligenciado, puede organizarla en el archivo, puede administrar el archivo. Entonces, esa es como la parte final del proceso. Pero, por ejemplo, es de apoyo, ¿por qué? Porque así esté al final del proceso, lo que hace es, si no estuviera organizada la información en el archivo, el personal asistencial, cuando vuelva el paciente, no tendría forma de agilizar su atención, o a veces puede cometer errores de identificación si gestión documental no ha hecho bien el trabajo, es decir, no ha proporcionado organización al proceso. Si es antes, pues con mayor razón da insumos para que se pueda dar el proceso de atención fluidamente. No sé si me di a entender. Sí. Eso, entonces sí, depende. Es la organización es desde que ingresa el paciente. Depende. Y es su responsabilidad. Exacto, sí, señora.
Depende de qué función o cómo se tenga designado. Los procesos son internos, ¿no? Recuerden que procesos lo define cada institución. Entonces, yo puedo decir que admisiones puede ser hoy un proceso misional, pero si en mi IPS admisiones es un proceso de apoyo, pues estará seguramente justificado porque es de apoyo, ¿sí? Recuerden, procesos estratégicos son los procesos que entregan normas, directrices, indicaciones, lineamientos, políticas, entregan el deber ser de cómo debe manejarse la atención al usuario, ¿sí? O la atención al paciente, todo el proceso de atención. Por eso está allí la parte gerencial, comercial, de proyectos, está la parte de contratación, todo lo que es relacionamiento, todo lo que es direccionamiento, todo lo que es gerencia, directivos están allí en la parte de estratégicos, ¿sí? La parte de apoyo o de soporte, los procesos de apoyo de soporte entregan recursos, entregan herramientas, entregan metodologías, entregan logística, entregan todo lo que se necesita para la atención. Entonces, por ejemplo, un proceso estratégico, el comercial dice, conseguimos un contrato con la EPS, no sé, salud, y la EPS nos dio, debemos atender los pacientes en este horario, con estas recomendaciones, con estas autorizaciones, debemos atender al usuario de esta manera, X, Y, Z. Entonces, el comercial dice todo lo que se debe hacer, ¿sí? Y llega entonces talento humano y dice, bueno, entonces para ese contrato yo voy a conseguir tantos médicos, tantas enfermeras, tantos auxiliares, tantos odontólogos, y le dice, tenga servicio de consulta externa, tenga todo su equipo aquí, lo tiene, listo, ya se lo contraté. Y viene por allá sistemas y dice, bueno, para eso necesitamos tantos computadores, un aplicativo, entonces lo consigue y le dice al servicio de imagenología, le dice, mire, tenga aquí su sistema, tenga aquí sus recursos para que usted haga bien su trabajo. Y viene por allá y dice, el administrativo, y dice, bueno, para eso yo tengo que organizar una dotación, hacer unas compras, organizar unos documentos, ¿sí? Entonces, buscar una infraestructura, organizar una infraestructura. Entonces, digamos que el administrativo empieza a hacer su trabajo y le dice, servicio de odontología, mire, aquí está su unidad, aquí está dotada, está con las condiciones, está cumpliendo con habilitación, está lista para que usted arranque y haga bien su trabajo. Entonces, todos los de apoyo participan consiguiendo todos los recursos y se lo entregan a los servicios para que atiendan los pacientes. Por eso uno dibuja en admisiones como un proceso misional, porque por ahí es el primer paso de la puerta de entrada del paciente. Entonces, como admisiones atiende directamente al paciente, por eso se le cataloga en la mayoría de instituciones como misional o como asistencial. O sea, ellos son administrativo-asistenciales. ¿Sí me di a entender allí? Sí. ¿Sí? Y vienen por allá, nos falta por allá el grupo de apoyo, de transversal. Entonces entonces ya todo está montado y entonces llega el gerente y dice, o la gerente y dice, como todas somos aquí mujeres, entonces hablemos que es la gerente o la directora, ¿sí? Entonces, dice la gerente y dice, bueno, pero ¿y quién vigila y controla que todo esto se vaya a hacer bien? Entonces llega y dice el líder de calidad o la líder de calidad y dice, aquí estoy yo que pertenezco al proceso de control de calidad o al proceso de mejoramiento de la calidad o al proceso de auditoría y voy a hacer
todo lo que se necesite para vigilar y controlar que todo el equipo haga bien su trabajo, los gerenciales o estratégicos, los misionales o asistenciales y los de apoyo de soporte, ¿sí? Y pues a él, ¿quién lo vigila? Pues él es una rueda, ¿no? Él tiene que dar cuentas, y cuando él da cuentas a todo el equipo, pues ahí está siendo vigilado o vigilada, ¿sí? Ese es como la secuencia de los procesos. Eso lo vamos a tener en cuenta para cuando estemos en la segunda etapa, que es selección de procesos, ¿vale? Entonces aquí decimos que la deficiencia en la custodia de documentos es de estos procesos, y así vamos registrando cada uno de los riesgos que identificamos, lo vamos asignando a un proceso. Este es el mismo ejercicio que hacemos cuando estemos en la etapa de selección, pero con una variante, que los procesos que estamos registrando aquí son los procesos de donde nace el riesgo. Mejor dicho, son los procesos que están, a los cuales se le identificó el riesgo, ¿sí? Es decir, el proceso de admisiones se le identifica un riesgo que es el de la información, que se pierda, que no se entregue como es, ¿sí? Pero no significa que sea el responsable de la oportunidad de mejora que se genere aquí. Cuando ya estemos en la etapa de selección de procesos, ahí se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre la definición aquí de este riesgo de este proceso, y el riesgo que nace de este proceso, y el proceso responsable de la oportunidad de mejora que le salió a este riesgo, a la gestión de ese riesgo. Pero no quiero confundirlas adelantándome, entonces concentrémonos aquí. Proceso, macroproceso y el riesgo identificado. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con otro. Este es muy parecido al de arriba. Vamos a irnos con otro que no sea tan administrativo. Hay uno que le pasa mucho, bueno, que pasa mucho, pero igual. Espérenme, busco uno. Este le pasa mucho a algunas IPS, pero quiero decir como uno más asistencial, sino que este como que le aplica casi que a todas. Vamos a buscar uno que le aplique casi que a todas. Bueno, este puede que les pase mucho: incumplimiento o errores en el registro de la información. No sé, les pasa mucho, o bueno, puede pasarles mucho, ¿cierto? Los errores en el registro de la información. A veces uno no lo busca o no lo vigila, pero sabe que eso está pasando. ¿Ese pasa mucho o buscamos otro? Ah, bueno, este está bueno. Falta de comunicación y articulación entre los líderes de los procesos. ¿Este no se les parece mucho a la vida real? Sí, ese sí. Sí. Entonces, que cada uno habla un idioma, qué bueno. Entonces, falta de comunicación y articulación entre los líderes de los procesos. Si yo me pongo a buscar el proceso origen de o de dónde nace la falta de comunicación y articulación entre los líderes, ¿a quién le corresponderá? ¿Ustedes a quién se les ocurre que le corresponde la falta de comunicación y articulación de los líderes allí en la IPS? ¿Quién le corresponderá armar bien un equipo de líderes? Calidad. Ay, a calidad. Listo, a calidad. Ajá. ¿A quién se le ocurre otro proceso? ¿Todas coinciden que calidad? Puede ser gerencia, ¿no? Gerencia y o talento humano. Eso. Sí, exacto.
Y estos son, bueno, aquí están combinados los tres, entonces, para no abrirle otra fila, entonces, calidad pertenecería generalmente, y el deber ser es que sea transversal. Aunque por las funciones, como les ponen funciones operativas y de gestión, entonces a veces debe estar en los procesos de soporte o de apoyo, a veces está en los gerenciales o estratégicos, bueno. Pero aquí lo vamos a dibujar como de transversal, la gerencia en los estratégicos y talento humano en los de apoyo. Listo. Entonces, ya teniendo ese panorama, esa falta de comunicación y articulación entre los líderes, voy a inmovilizarlo aquí un momentito. Esta falta de comunicación y articulación entre los líderes de los procesos, ¿cuál puede ser la causa? ¿Qué creen ustedes que puede puede ocasionar? Recuerden que los riesgos no es precisamente que les esté pasando hoy, ¿no? Una cosa son los eventos y gestionar un evento, y otra cosa es el riesgo. Recuerden la definición que hicimos al inicio. Es la probabilidad de que algo ocurra, algo que no queremos que pase, algo negativo puede ser, en el proceso de atención, sea un incidente, un evento, una acción insegura, ¿sí? Entonces, aquí puede que a ustedes les ocurra o se materialice la falta de comunicación y articulación entre los líderes. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Cuál podría ser la causa? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que una causa puede ser la falta de conocimiento o claridad en los mismos procesos y funciones de, ya sea de funciones de los cargos o de las áreas, ¿no? Ajá. O sea, sí. la parte, es decir, que puede que yo conozca mi cargo y mi puesto, pero si no conozco lo que hacen las otras áreas, pues no va a haber tampoco un buen direccionamiento, ni una buena comunicación, o no voy a saber direccionar a los pacientes o a mis mismos compañeros funcionarios. Ajá, exacto, súper, así es. Otra. ¿Por qué tendría falta de conocimiento y claridad? Si buscáramos causas más raíz, ¿qué podría ocasionar? Que no haya buenos procesos de inducción y reinducción. Puede ser falta de proceso de inducción y reinducción. Ajá. Ahí también podría ser que falte la evaluación por competencias, por ejemplo. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué? Ajá. Bueno, sí. Creo que puede haber un componente actitudinal, pero pues no sé, que eso también podría venir desde la selección del personal, ¿no? Ajá. Listo, eso, allá quería llegar. Entonces, un ejercicio muy positivo para buscar y hacer un doble trabajo o un trabajo más completo aquí en la descripción de los riesgos es empezar a buscar esa causa macro e irla desagregando hasta una causa más detallada, ya que de esto depende el plan de mejora o la gestión que ustedes vayan a hacer más adelante, ¿sí? O vayan a describir más adelante. Entonces, repasando, un riesgo, que es la probabilidad de que un incidente o un evento adverso ocurran, no es precisamente una situación que hoy esté pasando, aunque puede estar pasando y ustedes nos están dando cuenta, ¿cierto? Pero para hacer el ejercicio de
identificación o mapear los riesgos, deben pararse en un momento en el que están prospectivamente pensando que eso puede pasar. Entonces, la falta de comunicación y articulación entre líderes de los procesos, que es una situación que puede ocurrir en sus IPS, puede deberse a falta de conocimiento y claridad en los procesos y funciones, falta de procesos de inducción, reinducción y evaluación de competencias, mala actitud de los líderes, deficiencias en la selección y contratación. Y de ahí pueden seguir abriendo muchas más causas y pueden seguir encontrando muchas más situaciones que puedan estar o que puedan en algún momento presentarse y generar o materializar este riesgo. ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Qué consecuencias podría haber en la falta de comunicación y articulación entre los líderes de los procesos? ¿Qué puede ocasionar? Que no haya comunicación, que no haya una buena comunicación, que no se articulen, que cada uno hable su idioma, que cada uno haga lo que considera, que no se escuchen, que ni se hablen. Puede generar reprocesos, puede generar, digamos, que no se haga algo bajo, como digamos, como la que, como tiene la empresa, pues como esperado que funcione. ¿Qué más? Es que puede generar muchas cosas. Ajá. ¿Y qué le puede pasar al paciente? Imagínese que de pronto si no hay una buena comunicación, entonces ahí es donde vienen eventos como por ejemplo, no, que al paciente se le administre de pronto un medicamento como no es, o que se le haga 2 veces algún procedimiento. Sí, señora. Son muchas cosas. Son que puede muchas cosas. desencadenar. Es que la falta de comunicación yo creo que es una de las que más generaría inconvenientes. Sí, señora, así es fundamental. Y eso, todo lo que dice la compañera es reprocesos, incumplimientos a las normas o lineamientos, presencia de incidentes o eventos o aumento de ellos, porque a veces están presentándose y esto lo que hace es aumentarlos mucho más. ¿Sí? Afectación al paciente. Incumplimientos normativos o sanciones por incumplimientos normativos. Todo, así como dice la compañera, todo, o sea, eso afecta absolutamente todo y puede ocasionar cualquier desastre. Etcétera, etcétera. O sea que este punto, miren, que si esto está pasando en sus IPS y esto ocasionaría cualquier desastre, solo trabajando esta gestión de este riesgo, mejoran, yo creo que casi todo en la IPS. Si ustedes ponen a marchar bien un equipo, solucionan muchas cosas, mejor dicho, alivian muchos dolores de cabeza. Por eso les decía en las primeras clases que no importa la cantidad de oportunidades de mejora de indicadores, de riesgos, de seguridad, de estándares de acreditación que ustedes trabajen, no importa si así sea una, si con esa solucionan la gran mayoría de los problemas o al menos el Pareto, entonces ustedes ya solo con esa trabajen y ya estarían, mejor dicho, aliviando toda esa carga que tiene la IPS. Entonces, ya tenemos causas y consecuencias, ya estamos describiendo el riesgo, lo que podría pasar. Entonces, vamos a evaluarlo, a ver qué encontramos, en qué nivel estaría en la IPS, de acuerdo a qué. Ustedes, para ustedes
para ustedes establecer un nivel de evaluación ajustado a la realidad, deben pensar en que si esto es, que si estos elementos de las causas están ocurriendo, entonces ustedes tienen una alta probabilidad que ese riesgo se materialice rápida e impactantemente. Pero si ustedes ven las causas y dicen, no, es que definitivamente nosotros tenemos muchos controles ya para esas causas, porque ustedes aquí están describiendo todo lo que podría ocasionar este riesgo, más no vayan a confundirse con describir en las causas lo que a ustedes les falte, ¿sí? ¿Sí me di a entender? En las causas deben decir todo lo que puede desencadenar este riesgo, más no lo que les faltaría o lo que les puede estar pasando. No sé si me di a entender. ¿Sí me di a entender? Las consecuencias. No, o sea, aquí en causas y consecuencias, sobre todo en causas, ustedes deben describir todo, así ustedes no piensen que hoy lo tienen, ¿sí? Así sea que ustedes digan, no, eso a nosotros nunca nos va a pasar, no importa, deben describirlo porque cuando ustedes lo califiquen aquí en la evaluación es donde van a determinar si qué tan probable es que se materialice o qué tanto impacto causa, dependiendo de los controles que ustedes tengan aquí en las causas. No sé si me expliqué. Más o menos. Bueno, Sí, otra vez. señora. Eso, entonces mire, otra vez, por si las enredé un poquito. Entonces, cuando ustedes califiquen un riesgo, recuerden que el riesgo no necesariamente está pasando en la IPS, porque riesgo es la probabilidad, ¿sí? Es qué tanto podría pasar. Y como ustedes simplemente están proyectándose que una idea de que eso pueda pasar, ¿cierto? O sea, ustedes se están adelantando a que eso pase, pensando que eso puede ocurrir en su institución. Entonces, las causas las deben describir completas, no necesariamente pensando en que ustedes la tienen o no la tienen en este momento, ¿sí? Deben describir todo, absolutamente todo lo que pueda desencadenar que este riesgo se materialice. Y en las consecuencias, obviamente, pues describen todo lo que podría pasar si estas causas estuvieran ocurriendo. Y si se materializa, pues obviamente el riesgo. ¿Por qué? Porque aquí en la evaluación es donde ustedes van a calificar la probabilidad teniendo en cuenta los controles que ustedes tengan en este momento, es decir, lo que hoy tienen, la calificación ustedes la van a dar con la realidad en este momento. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen que es improbable y lo califican como 1, es que es casi imposible que ocurra, puede ocurrir en circunstancias excepcionales. Pero ustedes no lo van a calificar como si esto no le pasara a nadie o a una IPS diferente. Ustedes lo tienen que calificar es con la probabilidad para ustedes. Pero ¿cómo me doy cuenta que eso pues, es muy difícil que ocurra o muy improbable? ¿Sí? Es porque yo hoy estoy preparada para que eso sea improbable. Es porque yo hoy tengo procedimientos, tengo protocolos, tengo hoy, no lo que voy a tener, sino hoy tengo herramientas para mitigar ese riesgo. ¿Sí me di a entender? Sí, señora. ¿Sí? Si yo califico 2 y digo que es remota, entonces digo, baja probabilidad de ocurrencia. Es poco probable que ocurra, pero es posible. Entonces, por ejemplo, me devuelvo aquí al riesgo y digo, bueno, puede ocurrir falta de comunicación y articulación entre los líderes de mis procesos, ¿cierto?
Pero yo hoy tengo, y las causas, dice, falta de conocimiento y claridad en los procesos, entonces yo digo, no, yo tengo un buen manual de funciones, se lo he dado a conocer, yo les hago evaluaciones de conocimiento, yo les hago socialización de todos los protocolos, tenemos estandarización, o sea que esta causa la tengo cubierta, ¿sí? Entonces, si fuera por esta causa, yo calificaría 1. Pero vengo a la segunda y digo, falta de procesos de inducción y reinducción. No, aquí como que estoy corta porque tengo los procesos de inducción y reinducción, pero a veces contrato a la carrera a alguien y ese alguien me ingresa sin mucha preparación y luego es que lo preparo. Entonces, en esa inducción a esos colaboradores que contrato de urgencia, estoy fallando. Entonces, la calificación de la calificación de mi evaluación en probabilidad pueda que no sea 1. En la primera causa sí es 1 porque yo tengo todo controlado, pero la segunda causa es remota porque no me ocurre siempre, pero a veces en el año contrato a alguien a la carrera y se me fue esa persona así, llegó allá a la sala de cirugía con lo que sabía en su cabeza y con lo que pudo leer de lo poco que le di, y ya como a la semana ya es que queda ya con toda la información de inducción. Entonces, en ese intervalo, pueda que sí, pueda que ella esté hablando su idioma y ni pare bolas, haga sus cosas como considera, porque es que yo tenía la responsabilidad de darle inducción, pero se me fue. Duró una semana con ese riesgo ahí, latente. Entonces ya no sería 1, sino que de pronto me baja a 2. ¿Sí, ahí fui un poquito más clara? Sí, señora. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, si me voy a la tercera causa y digo, no, es que sucede que no, tengo todo controlado, los procedimientos, los protocolos, tengo un muy buen programa de inducción y reinducción. No, la gente en cuanto a eso está perfecta. Ahora el tema es que tengo unos carepuñitos que no he podido con ellos. Una niña que es, no, digamos no niña, digamos que un niño, porque aquí no hay hombre, entonces echémosle la culpa a los niños. Entonces hay un niño que, uy, Dios mío, más mal encaradito, es groserito y no, o sea, él va con su Dios, como con su ley, no hace caso. Mejor dicho, nadie lo controla. Y como es el sobrino del gerente, pues ahí sí que apague y vámonos. Entonces, todo lo demás está perfecto, pero tengo esa bendita actitud en este colaborador. Entonces me voy a mi calificación. Ay, siempre me voy para donde no es. Me voy a mi calificación y digo, no, ya no es 2. Me voy para el 3 porque con este muchacho que está precisamente en admisiones, no he podido. Y él es el único que está en el turno de la mañana. Entonces tengo ahí un riesgo súper latente. Lo estoy vigilando y todo, pero de todas maneras. Entonces, dice, mediana probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra algunas veces. No, sí, claro, con este problemita que tengo ahí, pues puede ocurrir varias veces. Entonces, mi calificación ya no va a ser 2, sino 3, porque se aumentó la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Y por acá me quedó otra. Dice, deficiencias en la selección y contratación. Entonces digo, no, pues allí todo está bien cuando ellos llegan. Cuando entran por esa puerta, yo me ocupo de la inducción, tengo el mejor programa, les doy todos los procedimientos, no se me van al servicio si no los he evaluado con todos los conocimientos. O sea, todo está perfecto. Ya no tengo ningún colaborador. Bueno, sí, digamos que sigo con mi situación de mi colaborador estrella. Y se me suma, además, que las deficiencias de selección y contratación están cada vez en aumento. ¿Por qué? Porque hay una alta rotación en el personal de talento humano.
no tengo una herramientas para seleccionar y contratar adecuadamente el personal. El reclutamiento no lo estoy haciendo como es, entonces está llegando cualquier persona. Tengo una política de ingreso de familiares que no puedo con ella. Entonces, a la mala actitud de nuestro compañerito se suma que tengo problemas graves en el proceso de selección y contratación y el riesgo se me aumenta. Ave María. Y el riesgo se me aumentó. La probabilidad de que se materialice el riesgo pasó a 4, porque con esa situación en selección y contratación, pues tengo una llave abierta a que entre cualquier persona. No tengo un profesional para hacer pruebas, entonces pues está entrando la gente como, mejor dicho, sin saber quién es o cómo es. Entonces, significa probabilidad de ocurrencia, significativa probabilidad de ocurrencia. Es probable que ocurra varias veces. Y el 5, si fuera bien grave la situación, si cada una de las causas que están ahí son situaciones que yo encuentro en mi institución hoy, entonces llegaría a 5 la probabilidad y es alta probabilidad de ocurrencia. Puede ocurrir muchas veces porque tengo de todo. Tengo un combo ahí. ¿Sí me di a entender con esta probabilidad? ¿Sí? ¿Hola? Sí, señora. ¿Sí? ¿Las demás? Sí, señora. Sí. ¿Sí? Vale. Esta probabilidad es la que ustedes también encuentran en otras matrices como factibilidad o como, no sé, ¿cómo las he encontrado? Probabilidad, factibilidad, posibilidad, bueno. Pero todas son como en la misma línea y se califican de la misma manera. ¿De qué depende que esta probabilidad la pueda calificar bien? De las causas. Por eso es muy importante que ustedes describan todas, independientemente del estado en el que ustedes las tengan hoy en día. ¿Vale? Y y el impacto lo voy a calificar de 1 a 5. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Me van a hacer una pregunta? Espérenme, yo veo que el micrófono está abierto. Ah, el de Rosa. Eso, ya le bloqueé. Entonces, ustedes van a calificar el impacto como de 1 a 5, donde 1 es insignificante, o sea, si el hecho llegara a pasar, si se materializa el riesgo, tendría consecuencias o efectos mínimos. Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto, que sería 2, que sería menor. Si el hecho llegara a presentarse o llegara a pasar, tendría medianas consecuencias o efectos, sería 3. Altas consecuencias sería 4, o consecuencias catastróficas o fatales sería 5. Entonces, esta descripción de las consecuencias tienen que ver, del impacto, perdón, tienen que ver con las consecuencias que ustedes describieron acá. Por eso es muy importante describir todo lo que podría pasar si este señor llega a presentarse, si este riesgo llega a materializarse, ¿sí? Entonces, como aquí podría pasar muchas cosas y muy graves, entonces ustedes esa gravedad o ese impacto lo van a calificar aquí en la matriz. Si ustedes ven que de acuerdo a lo que tienen ya controlado, pues la consecuencia baja, porque si ustedes tienen mucho control, pues seguramente que las consecuencias van a bajar, pero aquí no van a calificar qué tantas consecuencias tienen hoy. Aquí las califican todas, las describen todas, donde van a calificar qué tanto impacto
tendría, tendría para ustedes, para su IPS, si este riesgo llegara a materializarse, lo califican aquí, en el impacto. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una IPS como medio complicada, entonces sería, digamos que 4, y el impacto, si usted está complicada la situación, entonces puede pasar de todo, o sea que puede ser un impacto 5, y eso le lleva a 20. Casi que está al rojo vivo. Entonces, para usted llevarlo a un mapa de calor y visibilizarlo de una mejor manera, entonces ustedes se van aquí a la evaluación del riesgo, perdón, al mapa de calor, y la calificación que ustedes le dieron fue 4 en probabilidad, aquí, y catastrófica en el impacto. Entonces, este riesgo se llama, por eso les decía hace días que siempre procuro poner códigos, porque el código me permite acá traerlo a un mapa. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo una columna que diga código. Digamos aquí, espérenme. Aquí, insertar una columnita que diga código. Y a este le voy a dejar el código de comunicación, riesgo de comunicación, riesgo de comunicación 001, bueno, mentiras, no es 001, el número, la fila en el orden que esté, digamos que es el 8, no sé, en el orden, pues, como, o riesgo 08, si lo puedo dejar en el, como en la, en orden, ¿sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ay, Dios mío, como que me va a ganar la lotería hoy, porque le pegué. Este es el 8. Entonces, el riesgo 008 lo traigo acá. Riesgo 008. Aquí, 4 y 5. Entonces, R 008. ¿Ya? Y aquí quedó. Este me da una luz para cuando llegue a la etapa de priorización, determinar si este riesgo efectivamente lo priorizo o no. No significa que porque esté acá en el mapa de calor, sí o sí lo vaya a priorizar, porque puede que todos me den en este nivel. Entonces, tengo que seguir depurando la priorización para saber, porque si todos me dan en este nivel, pues tengo que saber por dónde arrancar, porque si no tengo recursos para trabajar todo, pues debo elegir el que sea más crítico, ¿sí? ¿Sí me di a entender con este ejercicio? ¿Sí me di a entender? Sí, señora. Vale. Las demás no me dicen nada. Bueno, voy a terminar aquí con esta autoevaluación y pregunto, con esta evaluación aquí y preguntaré a cada una. Entonces, ya tengo la calificación, ¿cierto? Apenas lo evalué. Eso es lo que se hace normalmente cuando les decía que uno cuando va a montar un servicio, una IPS, va a aperturar cualquier cosa, identifica riesgos. Entonces, uno aquí los evalúa. Ahora vamos a ver cómo sería la autoevaluación del mejoramiento de esa gestión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar en qué está esa gestión. ¿Qué fortalezas tengo y cuáles son esas evidencias que me dan soporte de esas fortalezas? Entonces, por aquí tengo dime, pregúntame. Carmen, pero eso es más o menos lo mismo que se hace en seguridad del usuario y, bueno, en las otras cuando se hace que fortalezas y evidencias, ¿cierto? Sí, señora, así mismo. Sí, señora. Igual.
Es importante siempre, en cualquier enfoque, dejar las fortalezas porque es lo que a ustedes les da oportunidad de saber qué tanto tienen hoy, qué tantas herramientas ya tienen construidas. Si no las dejan precisadas, puede que se pierdan en el camino o repitan estrategias o sí, se va como diluyendo la cosa porque no saben en qué estado realmente está la situación de, por ejemplo, de este riesgo. Entonces, fortaleza frente al riesgo. Todo lo que ustedes hayan establecido aquí en las causas que sí tienen, eso lo dejan acá. Entonces, como les decía, hay un procedimiento de inducción y reinducción que tienen protocolos de trabajo en equipo, que realizan evaluación por competencias, bueno, etcétera, ¿sí? Todo eso lo dejan aquí, dejan el soporte, qué documento es, dónde lo pueden encontrar o cualquier guía que donde ustedes confirmen que esto sí lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer entonces? Si ya tenemos esas fortalezas, entonces, ¿qué debemos hacer frente a lo que encontramos aquí? Este riesgo, ¿cuál sería el comportamiento que debemos hacer frente a este riesgo? Entonces, la idea sería reducirlo, controlarlo o si se puede eliminar, eliminarlo. Entonces, esa sería la pregunta y tendrían que marcar aquí qué es lo que necesitan hacer, no quieren hacer, sino qué es lo que necesitan hacer con este riesgo. Entonces, aquí dice reducirlo. ¿Reducirlo qué significa? Significa que hay probabilidad de que el resultado de este riesgo disminuya, ¿sí? Es decir, hay probabilidad de que aumente más mis fortalezas para que el riesgo disminuya, es decir, disminuya la probabilidad de que se materialice, que este número baje a 2, por ejemplo. Entonces, si ustedes consideran que tienen la posibilidad de aumentar más sus fortalezas, entonces sí lo pueden reducir. Pero si ustedes dicen, no, es que de ahí ya no hay nada más que hacer, eso hay que dejarlo es ahí como atenuadito, como menguadito, que no se mueva, que no genere daño, que se quede ahí, porque yo ya hice todo lo que podía hacer, entonces lo voy a controlar. Entonces lo tengo aquí, controlado. Y además hay riesgos que a veces no se puede hacer más sino controlarlo. Pero ustedes dicen, no, pues que esto es fácil de eliminar, porque es que este riesgo es simplemente traer un aplicativo y con eso ya se resuelve. El aplicativo trae toda la inteligencia artificial del mundo y no hay forma de que eso vuelva a pasar con ese aplicativo. Entonces se puede eliminar, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene la posibilidad de eliminar un riesgo es cuando el riesgo es puntual. Es decir, conseguir algo y se elimina. Los riesgos que son por falta de algo, o sea, de algo material sobre todo, que se solucionan trayendo eso, entonces se pueden eliminar. ¿Qué riesgos son que uno dice, no, o sea, eso no se podría eliminar? Cuando tienen que ver con aptitudes, con temperamentos, con personalidades, con seres humanos, sobre todo, con comportamientos de los pacientes, con ese tipo de intervenciones que uno no alcanza a trabajar de manera completa porque dependen de otra persona. Entonces, ahí no hay forma de eliminar, sino ¿sí me di a entender? Algunas matrices no tienen esta opción de eliminar porque algunos conceptos o teorías dicen que los riesgos no se pueden eliminar, pero en este caso sí hay riesgos que se pueden eliminar. Entonces, ¿ahí me di a entender? ¿Sí? Pero
Una pregunta, cuando son Señora. actitudes o eso de las personas, ¿se podría controlar? Sí, señora. Sí. O reducir. Por ejemplo, si yo veo que mi colaborador estrella que les contaba está en admisiones y tiene una actitud pésima, pero que yo he hecho muchas cosas, pero de pronto tengo un as bajo la manga y por allá digo, no, yo ya voy a dejar la pena y me voy a sentar con el gerente, que es el tío, pero yo le voy a decir con hechos y datos, vea, podemos hacer esto y esto con nuestro compañero porque hay que disminuirle la forma tan tosca como trata a los pacientes y cómo entrega la información, cómo está manejando las cosas. Entonces, podemos hacer esto y seguro que él mejora y el riesgo baja. Entonces, ahí se puede reducir. Por ejemplo, en adherencia de pacientes, si fuera otro caso y no este ejemplo de adherencia, ya, bueno, yo puedo llamar, aumentar la frecuencia de seguimientos al paciente y ahí de pronto baja un poquito la baja adherencia que tiene este grupo de pacientes al medicamento o al tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando son ese tipo de situaciones que no puedo controlar completamente, tengo que medir y analizar. Si lo alcanzo a reducir, perfecto. Esa es la idea, reducirlo, dejarlo hasta lo mínimo. Y si no, al menos controlarlo. De tal manera que si yo marco que se puede controlar, es que no hay posibilidad de reducirlo, porque siempre hay que buscar reducir un riesgo, ¿vale? Sí, señora. Vale. Listo. Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría? O sea, ¿qué tendríamos que trabajar si, por ejemplo, fuera a reducir el riesgo? ¿Cuál sería nuestro trabajo aquí? Porque ya vimos que la gestión de este riesgo está en este punto. Hasta aquí he llegado gestionando el riesgo. Tengo esto. Esta es mi gestión. ¿Cierto? Mi fortaleza es mi gestión. Pero como aquí en el PAME se trata de mejorar esa gestión, me falta otro poquito. Entonces tengo que aquí registrar qué es lo que me falta para que combinado con este número de 1 y este de 1. ¿Sí? Eso, aquí, hasta aquí es donde yo quisiera llegar. O sea, la idea, este es como el propósito. Pero como hoy no estoy ahí, sino que tengo 20 y tengo algo construido ya, tengo una gestión, pero me falta, entonces acá lo digo, lo voy a reducir y acá voy a fortalecer los procesos de selección y contratación, que es mi coco, la parte más débil que tengo, fortalecer los procesos de selección y contratación. También pues tengo que mejorar las técnicas de trabajo en equipo, seguro me falta. Tengo que estandarizar más las políticas de talento humano. Y así sucesivamente, esas serían mis oportunidades de mejora. Entonces aquí ya voy arrancando a un mejoramiento de la gestión. Ya tengo cosas, pero me falta, ¿sí? Entonces lo que me falta lo dejo aquí en oportunidades de mejora. ¿Vale? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces voy aquí a preguntar, Rosa, que hasta allí comprendido. Sí. Vale. Verónica, ¿hasta allí comprendido? Sí, Doc, tenía una pequeña duda con el tema de las causas porque me desconecté un rato, pero ya me encaucé y me toca revisar como el video, devolverlo para aclarar. Ah, listo, vale. Claudia, creo que Claudia es aquí. Claudia, tenemos dos Claudia, ¿no? Entonces esta es Claudia 1, es Claudia Paz.
Claro que Claudia Paz es la única que me ha contestado que sí está comprendido, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Sí. Ah, bueno, listo. Y ahora Claudia 2, que es Claudia Guerrero. Hola. Ay, sí, yo sí quiero hacerte una pregunta. Señora, de pronto tú puedes como volverme a aclarar un poquito como cuál sería la diferencia entre cuando estoy haciendo una matriz de riesgo en seguridad del paciente, porque cuando hago una matriz de riesgo con el programa de seguridad del paciente, pues también evalúo riesgos y miro las consecuencias y todo eso. Pero si digamos, si digamos tengo una entidad en la que maneja su matriz y quiere hacer su PAME con gestión de riesgo, ¿cómo hacerlo para que esté más allá? Nunca me ha pasado, generalmente he trabajado pues los PAMEC sobre las buenas prácticas, pero podría pasar, ¿no? Podría pasar que la entidad diga, no, queremos cambiar. Entonces, ¿cómo hacer allí que este PAMEC quede por encima? Porque podría pasar también que los riesgos en la matriz no estén tan de habilitación, sino que estén un poquito por fuera. Digamos, supongamos hipotéticamente que es una IPS muy juiciosa. Entonces, ¿cómo hacerlo allí para que quede como es el PAMEC, como por encima de lo que tradicionalmente se hace? Es el mismo, ¿no? O sea, la matriz de riesgos que esté manejando la IPS, con esa pueden trabajar perfectamente el PAMEC. Es simplemente saber dónde iniciar a mejorar esa gestión. Entonces, cualquier evaluación que tenga, cualquier matriz donde tengan aquí la evaluación del estado del riesgo, inician el proceso de autoevaluación a partir de cuáles son las evidencias o las fortalezas que tienen de la gestión de ese riesgo, y a partir de ahí arrancan. Entonces, por ejemplo, si esta IPS estaba con seguridad del paciente y dice, no, quiero hacer gestión del riesgo, pero tenía una matriz de riesgos en seguridad del paciente, esa le sirve. Es identificar dónde está la calificación, en qué parte calificaron el nivel del riesgo, y a partir de allí empezar a establecer qué es lo que tienen hoy que les da fortaleza frente al riesgo. Y empiezan la autoevaluación. Si no eso, porque eso es lo que yo quiero hacer, cambiar de seguridad al paciente a gestión del riesgo, porque... bueno, está súper. Entonces, si ustedes venían con seguridad del paciente, por ejemplo, aquí como en esta, por ejemplo, venían autoevaluando las prácticas seguras, y así como nos decía la compañera Claudia, que además de esto hay una IPS, pues, una IPS X, pues, tenía, además de esta calificación de las prácticas seguras, tenía una matriz de riesgo donde había identificado algunos riesgos de seguridad del paciente, como por ejemplo caídas, como por ejemplo, no sé, aplicación incorrecta de medicamentos o equivocación en el registro de un paciente, o sí, había identificado algunos riesgos. Esa les sirve. Es solamente que ustedes, si ustedes quieren, ya es que de el cambio se los iba a hablar cuando termináramos el último enfoque, pero les voy a decir de una vez. Si yo estoy trabajando puede que me haya quedado ya corto seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque recuerden que fortalecer la seguridad del paciente es aumentar las prácticas seguras de las que ya venían trabajando en habilitación. Y eso llegaría a un punto, porque quienes están trabajando 3, 4 años en seguridad del paciente ya se quedan cortas, y más si son IPS muy básicas, como por ejemplo de terapias, de odontología, de investigación o IPS de imagen. O sea, hay unas IPS que son bastante reducidas o de seguridad y salud en el trabajo, que les aplican muy pocas prácticas. Entonces, se quedan cortas, ya las trabajan todas y llega un tiempo que ya. Entonces, es el momento para migrar a otro enfoque. El que está muy relacionado y muy ahí como pegadito es gestión del riesgo, y obviamente indicadores también, pero gestión del riesgo está como muy pegado
porque ya con el ejercicio de autoevaluación de las prácticas identificaron muchos riesgos. Solamente es que los lleven a una matriz. Entonces, si van a cambiar este enfoque para esta vigencia, no tienen que hacer nada extraordinario. Simplemente es que en el acta de autoevaluación o en el acta de inicio de la vigencia, explican por qué han decidido pasarse a otro enfoque. Es simplemente que le dejen un punto ahí al orden del día del acta y expliquen los motivos por los cuales las prácticas ya fortalecieron, digamos, con las prácticas que les aplicaban las complementarias, la seguridad del paciente y continúan, digamos, el trabajo, pero necesitan migrar a un enfoque que les proporcione más información sobre los procesos críticos de la IPS, y un enfoque que les da mucho de eso es gestión del riesgo. Entonces, digamos que puede que, así como nos decía Claudia, puede que haya una IPS que tenga ya una matriz cuando estaba trabajando seguridad del paciente, entonces simplemente siguen trabajando esa misma matriz y lo único que deben hacer es identificar los riesgos misionales en esa matriz, o mejor dicho, todos, porque ahí, así como ustedes ven aquí, talento humano puede ser un riesgo crítico y está afectando los procesos misionales. Entonces traten de dejar descritos todos los procesos y buscarle todos los riesgos a esos procesos. Entonces, si se apoyan con esta lista, pueden aquí identificar muchos riesgos misionales o administrativos que pueden ir relacionando en su matriz. O si utilizan esta matriz, pues también está perfecto. Entonces, simplemente los riesgos que ya hayan identificado en la matriz, como a los que les decía, caídas, medicamentos incorrectos, la aplicación incorrecta de medicamentos o un registro mal diligenciado, o los que, por ejemplo, una identificación incorrecta, úlceras, que baja adherencia a los programas de hipertensión. Bueno, todos esos riesgos que van encontrando en los procesos misionales en seguridad del paciente, pues los continúan, simplemente los van aumentando de acuerdo a cada proceso del mapa. Y continúan evaluando cada riesgo, sacándole causas, consecuencias, estableciendo la evaluación y haciendo la autoevaluación de PAME. Dime. ¿Iban a preguntar? Hola. Ay, espérame. ¿Quién iba a preguntar? Ah, no veo manitos. Bueno, entonces, si la IPS tiene, y si la IPS no tiene y quiere cambiar de seguridad del paciente a riesgos, más sencillo aún, simplemente busca una matriz y empieza de cero a calificar los riesgos que le apliquen. Entonces, si quiere tomar esta matriz, perfecto, toma esta matriz y deja solo los riesgos que le apliquen. A los que me enviaron el listado de servicios, les envié un ejemplo de cómo quedaría la matriz de riesgos para ese servicio que tienen. Entonces, las que me dijeron claramente que iban a cambiar, les dejé los servicios, los riesgos para esos servicios, aunque debe haber más, obviamente, pero pues les dejé los que le aplicaba a ese servicio. Las que falten por enviarme los servicios pueden hacerlo. Me envían el listado de servicios al correo, o bueno, al WhatsApp también, porque hay unas que digamos, entraron posterior. Entonces me envían el listado de servicios al WhatsApp o al correo y les envío el proyectado con los riesgos que ustedes les aplican dependiendo de los servicios, ¿sí? Y una pregunta. Y ahí ya tienen un modelito. Dime. ¿Hay alguna lista donde estén todos esos riesgos por servicio, así como cuando hace seguridad del paciente, que seguida de las buenas prácticas o la de lista de chequeo del hospital seguro? No. ¿Así hayan en los riesgos? No. No, porque yo les comentaba en unas clases pasadas que yo tengo, por ejemplo, unos
tengo un archivo donde tengo como 200 riesgos adicionales a estos, pero como los tengo en fotos, no he podido pasarlos. Estos son los que tenía de otros ejercicios y los tenía editables, entonces los pude pasar aquí. Pero no están aquí, es porque los riesgos se sacan, digamos, como un consolidado de todo, ¿cierto? De todo lo que uno le puede ocurrir en un servicio. Pero como depende de cada institución, entonces no hay como, por ejemplo, riesgos para fisioterapia, riesgos para... No existe, digamos, un documento donde estén los riesgos para consulta externa, no. Sí, uno puede sacar, digamos, indicadores del servicio de consulta, indicadores del servicio, prácticas seguras de X o aplicables a hospitalización o a tal, pero riesgos sí no. Toca sacarlos así como están aquí. Pero yo creo que alcanzo de aquí a pues más adelante, no ahorita, traerles más. Pero al menos aquí tienen como 110 riesgos y hay de todo, ¿no? Están riesgos asistenciales, por ejemplo, están los de caída de pacientes, robo de niños, está asalto sexual, está error de transfusión, está un riesgo mire, este riesgo me llamó mucho la atención, servicio no disponible o suspendido. Eso se presenta mucho en cuando uno dice, llega a una IPS hospitalaria sobre todo y le dicen, vengo a sacar una cita para tomografía. Ay, no, es que no hay servicio por ahora porque el equipo lo están arreglando, se dañó. No, el tomógrafo está dañado. No hay citas. No, este riesgo es clásico. También está bueno, las reacciones adversas, pacientes que se autolesionan, una infraestructura inexistente, bueno, hay de todo. Entonces, les puede servir ese listado, ahí lo encuentran ahí en la plataforma, y hay como 200. Voy a buscar dentro de los que tengo, que pueda ir pasando acá, los que falten, para hacerles una bodega más grandecita. Pero digamos que yo creo que aquí con estos tienen bastante. Y además acuérdense no llenarse de tanta cosa porque se llenan de mucha cosa y se abruman y después ya muy complicado saber qué va a ser lo más urgente si todo es urgente, ¿vale? Entonces vayan con calma, busquen de aquí los que les apliquen y van calificando hasta cuando ya tengan bien depurados los procesos de ustedes y sepan exactamente qué riesgos están ocurriendo o qué riesgos pueden ocurrir o pueden materializarse al interior de sus IPS, ¿vale? Sí, señora. Sí, señora. Vale. Entonces, si van a migrar de seguridad del paciente a riesgos, pues más fácil, como les decía, porque parten de cero, de una matriz de cero, cualquier matriz. Puede ser esta, puede ser otra, cualquiera, no importa. Lo importante es empezar con esto, a establecer cuál es la gestión actual que tienen del riesgo y qué les faltaría para la acción que quieran hacer, reducirlo, controlarlo, eliminarlo, mitigarlo, compartirlo, trasladarlo, bueno, ¿sí? Entonces, es eso. Y hasta aquí, cuando definan la oportunidad de mejora, sería la autoevaluación de esos riesgos, ¿vale? Entonces, sigo por acá preguntando. Entonces, Mayerly ¿sí alcanza a responder por ahí? Yo sé que va viajando. ¿Comprendido hasta allí? Mayerly, Sí. bueno.
Sí, pues Pues sí, sí, sí que ya le doy la palabra a Claudia. 1. Diana, ¿comprendido hasta allí? Sí, profe, hubo una parte de la presentación que no estuve, pero igual que la compañera, pues luego la reviso en la plataforma. Pero hasta el momento sí le estoy entendiendo. Vale, listo. Y por acá está, ya le doy la palabra a Claudia. Por acá está Mailer. Mailer, no he hablado estos días, Mailer. ¿Sí está por ahí escuchando? No le escuchamos. Bueno, mientras Mailer nos responde, ahora sí, Claudia, la pregunta. Carmen, señora, digamos que este ejercicio de gestión del riesgo, ¿te acuerdas que yo te decía que nosotros tenemos enfoque de seguridad del paciente, pero que de pronto esto de gestión del riesgo atendía más a las necesidades de la IPS? Ahí haríamos este ejercicio y de acuerdo a la priorización miraríamos si tomamos algunas actividades de gestión del riesgo y otras de seguridad. Sí, pueden hacerlo, está muy bien. Pueden quedarse con lo que les falte de seguridad del paciente y ver cuáles son los riesgos más críticos o los que identifican así como más tangibles, y a esos les hacen la autoevaluación. Entonces, la idea sería, para que sea más práctico, manejar los dos enfoques en una sola herramienta o en un solo archivo para que no se pierdan tanto, aunque igual es libre de poderlo manejar aparte, o sea, un archivo para seguridad del paciente y otro para riesgos, sino que ahí es como repetir mucha información. Entonces, lo más recomendable es tenerlo consolidado en un solo documento para que sea más manejable. Bueno, gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, gestión del riesgo, si tienen igual preguntas, las dejan ahí anotaditas o me las hacen por el chat del WhatsApp y yo por ahí se las voy respondiendo. Es ya la última autoevaluación, que es el sistema de información para la calidad, la vemos dentro de 8 días. Aquí tienen, les digo, tienen 52 indicadores del sistema de información para la calidad. Tienen el 100%, este ejercicio no lo han hecho anteriormente, entonces aprovechenlo. Son 52 indicadores, el 100% de los indicadores que le aplican a las instituciones de salud. Faltarían aquí los que son responsabilidad de la EPS, pero son muy pocos, son como 5 más o menos. Aquí están todos los que le aplican a las IPS, con toda la tabla, con toda la ficha técnica. Entonces, aquí ustedes lo único que deben hacer es registrarle la meta para ustedes, ¿no? Aquí yo les puse un ejemplo de unas metas, pero aquí sería la meta para ustedes, pero es dependiendo de si el indicador les aplica o no. Esto lo vemos dentro de 8 días para que pues no nos confundamos hoy tanto. Entonces, faltaría un solo enfoque, que es el sistema de información para la calidad, para que terminen ya de revisar todas las autoevaluaciones y ahora sí tomen ya la decisión definitiva para que cuando pasemos a selección de procesos, que lo vamos a ver rápidamente la próxima clase, pues ya tengan, ya vayan teniendo ya seguro qué enfoque elegir y qué autoevaluaciones van a hacer. Cuando terminemos priorización, hacemos la segunda clase individual, pero los que falten por la clase individual de autoevaluación todavía tienen tiempo de separar la cita, separar el espacio. Entonces me escriben al correo
o me escriben al WhatsApp para que confirmemos la fecha. En esa hora que vamos a tener de clase individual es muy importante porque esa clase les aclara muchísimas dudas que aquí masivamente de pronto no la alcanzan a comprender, ¿vale? Y también, no, es una realimentación muy, muy chévere porque ustedes también me proporcionan información que yo refuerzo y con las preguntas también refuerzo más, ¿vale? Entonces no se olviden que faltan más de la mitad por separar espacio. ¿Vale? Jenny, María Teta que la llame. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? La respuesta dice que en 24 horas que estarán enviando la contraseña para que puedan acceder. Ay, Rosita tiene la... no la he podido cerrar el micrófono. Allá, ahora sí. ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas? Listo. Entonces, vale. Entonces nos vemos los que van a estar mañana en la clase del curso corto, pueden estar sin ningún problema, ahí repasan, pero vamos a ver, digamos, vamos a ver de manera consolidada la ruta que ustedes aquí van a tener la oportunidad de hacerla ampliada y en detalle. Entonces, allá es solamente la presentación de la herramienta y ya. Pero pueden repasar pues todo el proceso. Si no, pues nada, nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Espero les rinda mucho. Bueno, y feliz fin de semana. Gracias. Oh, gracias. Para ti. Un abrazo. Gracias, doctora. Bueno, chao. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana a todos. Igual, chao.